día especial, en este día domingo, de resurrección. Y bueno, pues es de gozo, de alegría, de ver hermanos que normalmente no vemos. Por ejemplo, normalmente no vemos a Ale y a su familia en la escuela dominical, pues por la distancia, porque hermano vive pues casi en la frontera con Ciudad Juárez, bueno, allá vive muy lejos y le cuesta trabajo llegar acá, pero qué bueno Ale que está con nosotros. Y bueno, pues sí, hay unos hermanos que vienen desde cerca de la frontera de México, allá en Tapachula, Chiapas, nuestro hermano, se me fue, hermano Néstor, ¿no? Se fue la emoción. Hermano Néstor, hermana Lupita, junto con sus hijos, Sammy y Santi, que nos están acompañando, nos vienen a visitar aquí a la iglesia. Ellos vienen de allá, de la ciudad de Tapachula, en Chiapas, pues sí, a la frontera con Guatemala. Pues bienvenidos todos, hermanos, bienvenidos todos a la escuela dominical. Y bueno, pues hoy terminamos nuestro expositor, este expositor que hemos estado estudiando este trimestre a partir de enero hasta este día. Hoy llegamos a la lección número 13. El tema principal aquí tiene que ver con los avivamientos en el Antiguo Testamento, y que nos han servido para motivarnos a pedir al Señor que avive nuestras vidas, que avive nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro país, pues en las situaciones que hemos estado experimentando últimamente. Bien, bueno, pues hoy vamos a la lección número 13, como se menciona, y este es el tema principal. Bueno, el título de la lección es Ageo y el avivamiento, es la lección número 13. Y les invito a abrir sus Biblias, puesto que no todos tienen su expositor, pero vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ageo, ¿sí? Acuérdense que Ageo está entre Deuteronomio y Josué, hay que buscarlo ahí, ¿sí? No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Dónde está Ageo? A ver, ¿en qué parte, en qué sección de la Biblia está Ageo? En los profetas menores, exactamente. Y no es que sea un profeta menor en el sentido tal vez despectivo, sino porque tiene pocos capítulos lo que él escribió. Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 11, es ahí el pasaje que vamos a tomar en consideración. Ahorita lo vamos a leer, mantengan sus Biblias ahí en este pasaje. Y la lección en resumen, según nuestro expositor, es: el creyente debe reconocer que su prioridad principal, bueno, aquí hay un pleonasmo para mí, en mi manera de pensar gramaticalmente, porque si es una prioridad, ya no tiene que ser la principal. Una prioridad es una prioridad, es lo primero. Prioridad principal es dar lo mejor a Dios, Y el texto a memorizar es Ageo 1:5. Entonces, por favor, ahorita regresamos a la lectura, pero vamos a memorizar el texto. Está muy chiquito, está muy sencillo de memorizar, es Ageo 1:5. Aquí ya está puesto en la presentación. Y a ver, vamos a repetirlo 3 veces. Dice así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ageo 1:5. Una vez más. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ageo 1:5. Una tercera vez. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ageo 1:5. Bueno, se dice que las mujeres tienen pues la habilidad, o tienen la situación característica de que pueden manejar sus dos lóbulos cerebrales, y que por lo tanto tienen una mayor capacidad. Y bueno, pues a ver, ¿pueden recordar este texto? ¿Pueden recordar? A ver, hermanas, sin verlo ahí, pues muy bien. Y está en Ageo 1:5. Muy bien, correcto. Bien, ahora vamos los varones. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos.
meditad bien en vuestros caminos. Ageo 1:5. Muy bien, correcto. Bueno, ahora sí, vamos a leer el pasaje de Ageo 1 del 1 al 11. Y el primer versículo van a leerlo las hermanas, el segundo versículo lo leemos los varones y así nos vamos alternando. Y cuando lleguemos al 11 lo leemos todos juntos. A ver, entonces empiezan hermanas con el versículo 1. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, así ha dicho Jehová. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos juntos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Muy bien, esta es la lectura que tenemos, aunque vamos a ver unos versículos más en este capítulo, pero esta es la lectura que nos dice nuestro expositor. Bueno, vamos a ver aquí. El bosquejo de nuestra lección tiene que ver con un asunto muy especial que ya se está mencionando aquí en el pasaje que leímos, y es que la casa del Señor estaba abandonada. La casa del Señor había sido dejada. Y fíjense bien en el versículo 4 en la parte la parte final del versículo 4 dice, y esta casa está desierta, o sea, la casa de Dios estaba desierta. Y habían abandonado, habían dejado de reconstruir el templo porque era una parte importantísima para sus vidas, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Judá que había regresado del exilio. El profeta Ageo es uno de los profetas que tienen que ver con el mensaje de Dios después de que regresan del cautiverio de Babilonia. Pasaron 70 años en Babilonia y un grupo de judíos regresa otra vez a Jerusalén y al reino de Judá para volver otra vez a poblarlo, para poder otra vez recuperar la tierra prometida, para poder otra vez volver a la adoración a Dios. Pero resulta, como lo vimos la semana pasada, no todos los judíos que estaban en Babilonia regresaron. Regresó una cantidad pequeña, aproximadamente entre unos 55,000, máximo 60,000 judíos, pero muchos se quedaron en Babilonia. Y los que se quedaron en Babilonia, pues restablecieron relaciones sociales con la gente de allá. Se mezclaron judíos con personas de otros lugares, y de ahí surgieron los famosos samaritanos. Cuando leemos el capítulo 4 del Evangelio de Juan, donde dice que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, pues resulta que los samaritanos tenían sangre judía, pero también sangre extranjera. ¿Y dónde ocurrió eso? Pues en Babilonia, porque muchos se quedaron a vivir ahí y ya no regresaron. Ese fue el problema. Pero los que regresaron del cautiverio,
Dios los motiva, y no solamente Dios los motiva, sino también los profetas, como son Ageo, Zacarías y Malaquías, los motivan a llevar a cabo la obra de Dios de reconstruir su vida espiritual, sus familias y también, sobre todo, la adoración hacia Dios. Bien, vamos a ver ahora aquí. Entonces aquí el bosquejo de la lección es un razonamiento erróneo. ¿Qué estaba pasando ahí en el reino de Judá? En el tiempo de Ageo, bueno, pues los judíos tenían un razonamiento erróneo y ahorita vamos a ver en qué sentido. Unos valores torcidos y unos caminos desconsiderados. Ahorita vamos a ver eso. Bien, vamos a ver aquí. Primeramente, un razonamiento erróneo. Dice el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ahora fíjense bien, hermanos, vamos a ir a lo que vimos la semana pasada porque vimos el avivamiento en el tiempo de Esdras. Ahora, por favor, vayamos a Esdras. Vayamos al capítulo 1 de Esdras, versículos 1 y 2. Y acuérdense que Esdras está entre Lucas y Juan. Les digo eso para que nos aprendamos bien los libros de la Biblia y no tengamos problemas en encontrar los libros. ¿Sí? Esdras capítulo 1, versículos 1 y 2. A ver, lo leemos todos juntos. Esdras 1, 1 y 2. Dice así. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Fíjense bien cómo Dios está utilizando a un rey pagano. A través de la historia, Dios ha utilizado personas que no son cristianas, que no son de su pueblo. Y, por ejemplo, utilizó a Nabucodonosor, utilizó también al rey Ciro, como lo estamos viendo aquí. ¿Para qué mandó? ¿Para qué en el sentido político? Fíjense bien, en el sentido político, ¿para qué mandó Ciro a los judíos a Jerusalén? ¿Para qué los mandó? Versículo 2, ahí lo dice. Para edificar casa en Jerusalén, pero casa de Dios, no la casa del rey Ciro, la casa de Dios. Fíjense bien, el rey Ciro, siendo pagano, tenía más interés en las cosas de Dios, en la casa de Dios, que los mismos judíos, porque Ageo 1:2 dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, aquí estaban cometiendo dos graves errores. Primero, estaban faltando a la orden del rey, porque el rey les había mandado para edificar casa. Y en segundo lugar, le estaban faltando a Dios, que era lo más importante, porque la casa de Dios era el punto de contacto con Dios. Es el punto donde podían ir a pedirle su bendición, su dirección y adorar al Señor para que les bendijera. Ahorita vamos a ver que no hubo bendición mientras no estaban edificando. Aquí lo dice Ageo. Entonces, ahí hubo un problema muy serio. Y por eso es que tenían un razonamiento erróneo. ¿Cuál era el razonamiento erróneo? Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Fíjense bien qué cosa tan especial. Debieron estar construyendo la casa de Dios, deberían haber estado emocionados de haber llegado otra vez a la tierra de sus padres, la tierra que Dios les había dado, emprender la obra, seguir con la construcción, porque recordemos que Nabucodonosor arrasó con el templo, lo quemó y le quitó todas las cosas valiosas y se las llevó a Babilonia, pero 70 años después se vuelve a reedificar y resulta que se le regresan todas aquellas cosas sagradas, son regresadas otra vez al templo. Pero los judíos no estaban tomando interés en ese aspecto. Fíjense bien aquí. Dice Esdras 4:24. Esdras 4:24 dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del rey Darío, rey de Persia.
Vayamos otra vez a Ageo 1.1, por favor. Ageo 1.1. Ageo 1.1. Ahí está una fecha. Ageo 1.1. Dice, en el año, fíjense bien, ¿qué año? El año segundo, ¿de quién? Ahora vean ustedes lo que dice aquí Esdras 4.24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del rey Darío. Entonces, la fecha que menciona Esdras y la fecha que menciona Ageo tiene que ver con el tiempo en que los judíos fueron indolentes en no seguir construyendo la casa de Dios. La dejaron abandonada, ¿sí? ¿Qué sucede si usted se va por unos años de su casa? ¿Qué pasa con esa casa? Si se va, vamos a poner unos 10 años. ¿Cómo queda o cómo vería después de 10 años su casa después de haber abandonado? En ruinas, llena de maleza, de polvo, de ratones, de pichones y no sé qué tantos animales, a lo mejor víboras, no sé, cosas así, ¿sí? Nosotros tuvimos un problema en casa, mis papás dejaron el pueblo, se vinieron acá al DF, dejamos la casa y pasaron los años y un día que tuve la oportunidad de volver a mi casa allá en el pueblo, pues resulta que en medio de la casa había nacido un árbol grande que había quebrado las tejas y habían pasado las ramas por el techo, ¿sí? Porque la habíamos abandonado. Y me dio tristeza porque era mi casa. Y cómo estaba la casa de Dios abandonada. Habían abandonado esto tan sagrado, tan especial, donde Dios había prometido en el tiempo de Salomón que Dios iba a habitar en su casa y a través de ella iba a bendecir a su pueblo, pero ellos no habían tomado en consideración esta situación. Fíjense bien qué tremendo, ¿sí? Dice Ageo 1.1, que ya lo leímos, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto. Entonces, se cumple esta situación. Vamos a ver aquí esta gráfica. Por favor, veamos esta gráfica. La cronología de la construcción del templo. El templo se da inicio en el tiempo de Ciro el Grande. Ciro el Grande es lo que leímos en Esdras, capítulo 1, versículos 1 y 2. Ciro da la orden, manda judíos a Jerusalén para que reconstruya, empiezan a colocar los cimientos y a reconstruir, pero después la construcción queda parada. ¿Saben cuánto tiempo? 16 años. 16 años de haber abandonado. Hagamos de cuenta que nos vamos por 16 años de aquí del templo. ¿Cómo encontraríamos el templo después de 16 años? Pues a lo mejor aquí ya está grafiteado, se meten algunos muchachos a hacer desastre, no sé, hay gente que viene y se roba el aluminio o los materiales metálicos y se los llevan. ¿Y cómo lo hubiéramos encontrado después de 16 años? Pues imaginemos así en el caso del templo. Después de 16 años, ¿sí? La construcción quedó parada. Y hasta que llega otra vez Darío, el rey Darío, en su segundo año, como se menciona tanto en Esdras como en Ageo, pues otra vez se reconstruye. Fíjense bien qué situación tan tremenda. Vamos a ver aquí. El razonamiento erróneo de los judíos de ese tiempo. Este pueblo, fíjense bien lo que dice el Señor, este pueblo, queriendo decir, no mi pueblo. Vamos a regresar, por favor, aquí al texto, a Ageo 1.2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo. Cuando dice, este pueblo, así, en forma despectiva, como diciendo, ellos no entienden. ¿Por qué no dice mi pueblo? Cuando se dice mi pueblo, pues es con cariño, es hacerlo propio, ¿sí? Es arroparlo, es abrazarlo. Pero está diciendo aquí en forma despectiva, este pueblo, como que no entiende, como que no les cae, perdón la expresión, no les cae el 20, como decimos vulgarmente. Ha llegado el momento de reconstruir el templo y de volver otra vez a Dios para que sus vidas sean bendecidas y no me hacen caso, es lo que dice Dios, ¿sí? Entonces dice, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fíjense bien, vamos acá adelante. Esta expresión es una expresión despectiva de parte de Dios. Luego, este pueblo
Esperaba un tiempo apropiado, como diciendo, no, en este momento todavía no ha llegado el momento de construir. Vamos a esperar unos años, vamos a esperar un tiempo, a ver si juntamos mejores materiales, mejor dinero, mejores albañiles, etcétera, y después construimos. Pensaron así, ¿sí? ¿Le ha sucedido que ha tenido una gotera en la casa y de momento usted dice, luego la reparo, y luego la reparo? Y mañana voy por impermeabilizante, o mañana voy a ir a ver al albañil, y así. Y se le van pasando las semanas y de tal manera que después ya es un agujerote. Y ya no solamente tiene una gotera, tiene varias goteras. ¿Por qué? Porque no se tomó luego las medidas necesarias. Pues lo mismo pasaba con estos judíos. Estaban pensando así. Dicen, no ha llegado el tiempo, vamos a esperar otros años. Luego, este pueblo mostró, y ese es lo grave, mostró una indolencia. Tenían que tomar cartas en el asunto, pero lo fueron dejando y dejando y dejando. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que por dejar cosas después hasta se nos complica más? ¿Sí? Miren, a mí me pasó algo muy feo. Bueno, digo feo en el sentido material. Hace años un hermano me vendió un carrito, un Datsun. Un Datsun, me vendió un Datsun. Y me lo vendió económico porque había una relación muy estrecha entre los dos. Y me lo dijo, no, toma el carro y me lo vas pagando cuando sea y económico. Bueno, como yo no sabía nada de mecánica y no tenía pues conocimientos de esa mecánica, pues resulta que pues sí lo estuve usando, me gustaba el carrito y todo eso, pero no le eché, no le cambié o no le puse el aceite del motor. Y un día que Obed lo tomó, que se le para en Zaragoza y se desvieló y se acabó el carrito. Todo por ser indolente, por no cuidarlo. Fíjense, y a veces nos pasa así. Y lo más triste es en la relación con Dios, en la vida espiritual, y lo que estaba pasando con los judíos en el tiempo de Ageo, de Esdras, de Zorobabel y Josué. Ellos eran líderes, que ahorita lo vamos a mencionar, y resulta que había ese problema, ¿sí? ¿Cómo mostramos nuestra indolencia en el sentido espiritual? Bueno, a veces decimos, este domingo no voy a la iglesia, voy el otro domingo. Pero cuando faltamos un domingo, fíjense, les voy a decir algo. Cuando faltamos un domingo, al siguiente domingo como que ya nos cuesta más trabajo ir. Porque como que ya nos vamos acostumbrando a no ir. Y vamos dejando y entonces eso hace que perdamos nuestra comunión con Dios, de que perdamos poder espiritual, que perdamos las bendiciones de Dios, porque vamos siendo indolentes. Al inicio del año, repartimos unas hojitas para poder leer la Biblia en un año. Los primeros meses sí, empezamos a leer los capítulos, pero ya llega abril, mayo, junio, ya vamos dejando, y ya, por fin, ya no terminamos. Y pocos logramos terminar de leer nuestra Biblia en un año. ¿Por qué? Por la indolencia, ¿sí? En el sentido económico, ¿no les ha pasado que dicen, ahora sí voy a ahorrar, ¿sí? Y aquí me voy a comprar mi cochinito y ahí voy a estar echando monedas, ¿sí? Al principio sí, muy emocionados, pero ya después hasta rompemos el cochinito y decimos, no, este dinerito yo lo necesito, y se acabaron los ahorros, ¿sí? Y lo poco que se había ahorrado, pues ya se esfumó y ya no se logró el propósito que uno tiene. ¿Por qué? Por la indolencia. Y así ocurrió en el tiempo de los judíos, pero en el sentido de no darle lugar a Dios, porque abandonaron el templo. Fíjense bien qué cosa tan tremenda, ¿sí? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo de? Fíjense bien, vamos a regresar al texto. Dice aquí el versículo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reconstruido. Entonces, vamos a ir aquí. ¿Cuándo es el tiempo de compartir el evangelio a la gente? ¿Cuándo? Bueno, eso lo decimos fácilmente, pero en la práctica,
¿Cuándo es el tiempo? No, hoy no. Mañana me llevo unos folletos y voy al mercado y los reparto. Pero ya llega el día y, ay, se me olvidaron los folletos. Mañana. Y así. Entonces, ¿cuándo es el tiempo? Luego, ¿cuándo es el tiempo de orar por el mundo perdido? ¿Cuándo? Se supone que debe ser ahora, debe ser de ya. Pero lo vamos olvidando. Ni venimos a la reunión de oración. Y eso es peor. Porque lo sabemos. El problema es que lo sabemos, pero no lo hacemos, ¿sí? Dicen por ahí que hay pecados de comisión y pecados de omisión. Ale, ¿cuáles son los pecados de comisión y cuáles son los pecados de omisión? Comisión, los que nosotros conscientemente hacemos. Ok. Y los de omisión son los que, como dice la Biblia, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. No lo hacemos. Muy bien, entonces los que pasamos por alto. Entonces hay pecados de comisión y pecados de omisión. Entonces hay cosas que ya sabemos hacer, pero no las hacemos. Como lo dice el apóstol Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, ¿sabemos que tenemos reunión de oración? ¿Sí o no? Lo sabemos. Ahí está en el boletín y constantemente se está anunciando, pero no venimos. Entonces, ese es un pecado de omisión, ¿sí? O de comisión o lo que sea. Luego, 3. ¿Cuándo es el tiempo de poner nuestros dones y talentos al servicio de Dios? ¿Cuándo? Pues se supone que de ya. Se supone que de ya. Pero luego hay quien dice, ay, hermano, es que yo no puedo. Es que yo no puedo. Es que no me han enseñado esto. Tantas predicaciones, tantas enseñanzas, tantas cosas que se dicen y se hacen. ¿Y cómo es que no se aprende? ¿Cómo para lo malo sí? Luego. Para lo malo sí, ¿sí? Allá afuera de borrachotes y tirados en la calle y haciendo visión y media. Y ahí sí ni nos daba pena. Pero en las cosas de Dios como que sí nos ponemos trabas, ¿no? Fíjense, qué cosa tan tremenda. 4. ¿Cuándo es el tiempo de contribuir para la obra de Dios? ¿Cuándo? Ya, también de ya. Pero igual le ponemos pero. Número 5. ¿Cuándo es el tiempo de participar activamente en los ministerios de la iglesia? Pues ya también. Entonces, fíjense bien, los judíos estaban cometiendo ese pecado, pero ¿no estamos en las mismas? ¿No nos pasa lo mismo? Sí, nos pasa lo mismo en diferentes áreas. Entonces, por eso el mensaje de Ageo es muy importante para nuestros días. Vamos a ver aquí. Ahora, dice en nuestra lección, unos valores torcidos. ¿Dónde están los valores torcidos? Veamos, dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Es decir, ellos cambiaron su valor. Ellos dijeron, primero está mi casa y después está la casa de Dios. O sea, cambiaron el valor. ¿Qué era lo más importante para ese momento? ¿Sus casas o la casa de Dios? La casa de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, como lo vimos en Esdras, tenían una orden real. Tenían un mandato real. El rey Ciro les había mandado a Jerusalén para construir la casa de Dios. En segundo lugar, tenían lo más importante, que Dios deseaba estar con ellos en su casa. Pero cambiaron el valor. ¿Qué es más importante? ¿Que nos vayamos al food el día domingo o que nos vayamos a la iglesia? Bueno, eso lo decimos así. Pero luego decimos, no, es que hoy tengo mucha tarea. Hoy tengo mucho trabajo en mi casa. Hoy tengo que lavar. No, es que si no, la semana no me rinde. Y cambiamos los valores. Cambiamos los valores de las cosas de Dios por las cosas seculares, por las cosas familiares, por las cosas que nos interesan. Y entonces ahí está el problema. Perdón que le diga esto, pero a veces le damos migajas a Dios, le damos limosnas a Dios. Y eso no puede ser. Dios nunca va a aceptar algo a retazos. Él lo quiere todo o nada, todo o nada. O le entregamos todo al Señor o no, mejor ni le entregamos nada. Pero a mitad de eso, a pedacitos, no puede ser, ¿sí? Entonces, aquí estuvo el problema de estos judíos porque cambiaron su valor. ¿Cuál es el valor? Pusieron más atención en su casa que en la casa de Dios. Fíjense bien qué cosa tan tremenda, ¿sí? ¿En dónde está mi prioridad?
Ese es lo que estaba mencionando aquí Ageo. ¿Sí? ¿Dónde está mi prioridad? ¿Aquí en mi casa o aquí? ¿En dónde está? Y es lo que Ageo nos hace notar. Y es ahí donde debemos de reflexionar. ¿Sí? ¿Cómo dice? A ver, el cuarto mandamiento. ¿Cómo dice el cuarto mandamiento? Sí. Sí. 6 días trabajarás, mas el séptimo será para Jehová tu Dios. 6 días trabajarás. Fíjense bien, Dios especifica claramente. 6 días es para hacer lo que tengamos que hacer. Pero dice el Señor, pero el séptimo será para Jehová tu Dios. ¿Sí? Y hasta dice claramente que en el día de reposo no se debería hacer ningún trabajo. Dice, ni lo hagas tú, ni tu esclavo, ni tu bestia, ni nadie haga trabajo para dedicarlo completamente. Pero, como que no tomamos en cuenta esto. Como decimos, no hay tanto problema. ¿Sí? Y entonces, pues claro que a veces Dios, que observa perfectamente y que conoce el secreto de nuestro corazón, pues no nos puede bendecir, ni nos puede llevar a experiencias más maravillosas y bendiciones, porque pues simplemente no le estamos dando el lugar que merece. Estamos cambiando nuestras prioridades. Nuestra prioridad está más centrada aquí que aquí. Ahora, esta es mi casa, pero puede ser el trabajo, puede ser la diversión, puede ser los hijos, puede ser otra cosa, ¿sí? Donde ponemos más atención que en Dios, ¿sí? A ver, hermanos, veamos lo que dice el Señor Jesús, le dice a Satanás. Vamos hasta Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, por favor, y vamos al versículo 10. Vamos a leerlo todos juntos. Mateo capítulo 4 y versículo 10, por favor. A ver, todos juntos. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él. Fíjense bien, hay una palabra muy especial aquí en estas palabras que dice el Señor. Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él ¿qué? Solo servirás. Tu servicio es solamente a Dios. Entonces debemos de considerar esa expresión del Señor, ese consejo que nos da el Señor. Entonces aquí está cambiando su prioridad. Vamos aquí adelante. La actitud del pueblo. Mostraron excusas, porque han de haber pensado, no, es que, ¿dónde voy a vivir? Mi casa necesita unos arreglos. Necesito, pues, darle una manita de gato, arreglar las tejas, arreglar esto, la tubería, no tiene agua, hay que meterle agua, etc. Y pensaron más en su casa. Pusieron excusas. Mostraron egoísmo porque estaban centrados más en ellos mismos que en darle lugar a Dios. Y en tercer lugar, mostraron ingratitud. ¿Por qué ingratitud? Porque habían regresado del cautiverio. Dios les había librado ya de los 70 años y ahora estaban de regreso con la finalidad de que volvieran a ser el pueblo de Dios y ser bendecidos grandemente, pero no lo tomaron en cuenta. No fueron agradecidos con Dios. Fíjense qué cosa tan tremenda es esta, ¿sí? Y ahora viene esto, el tercer punto. Unos caminos desconsiderados. Dice aquí el texto de Ageo 1:5 que leímos. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Medita bien en tu manera de vivir, en tu manera de cómo estás haciendo las cosas. Es lo que está diciendo aquí Ageo. Fíjense bien, dice, las consecuencias de la desobediencia. Vamos a leer, por favor, ahí en nuestra Biblia, Ageo 1:6 y el 9. Aquí en nuestra Biblia, por favor. Vamos a leerlos juntos. Usemos nuestra Biblia. Ageo capítulo 1, versículos 6 y luego el 9. A ver, todos juntos. Primero el 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. A ver, quiero hacerles la pregunta. ¿Qué significa esta última frase que dice, el que recibe jornal, el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto?
¿Qué les da a entender? Se le va rápido. De que se le va rápido, de que no le rinde. Recibe su paga, por decir, en la semana. Vamos a poner ejemplo, recibe, por decir nada más algo, 500 pesos de su jornal. Y se le acaba y dice, pues ¿en qué se fue? No me rindió. Nada más compré 1 kilo de huevos, un kilo de azúcar y 2 kilos de tortillas y nada más. Y ya no me alcanzó para más. O sea, ¿en qué se fue? ¿No les ha pasado así que luego uno dice, bueno, ¿en qué se me fue el dinero? ¿En qué se me fue la quincena? Pues aquí está la razón. Porque no estamos pensando, bueno, no sé que a lo mejor estoy mal con Dios. Porque no pensamos, a lo mejor pensamos, es que ya hubo la devaluación, es por culpa de AMLO, es por culpa de Trump, y buscamos siempre a quién echarle la culpa, ¿sí? Pero no pensamos, ¿cómo está mi relación con Dios? Y entonces nos metemos en un serio problema. Vamos al versículo 9, por favor. Versículo 9, dice así, buscáis, todos juntos, buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ahí está el problema de los valores. Otra vez lo que vimos en el punto anterior. Estaban cambiando sus prioridades. Abandonaron al Señor. ¿Sí? ¿Se han preguntado por qué a veces no nos rinde lo que el Señor nos suple de cada quincena o cada mes? Bueno, Ageo nos está diciendo por haber abandonado la casa de Dios, es uno. Pero Malaquías 3:10 nos dice otro problema. Exactamente. Vamos a Malaquías capítulo 3, por favor. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Y fíjense bien qué expresión tan tremenda nos dicen los versículos anteriores de este pasaje. Vamos a leer primero el 3:10, ¿sí? Porque es muy conocido, ¿sí? A ver, todos juntos, 3:10 dice así. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí viene una promesa muy tremenda. Fíjense bien, aquí es una expresión de misericordia, de amor, de bondad de Dios. Porque Dios pudo haber actuado de una manera diferente. Ahora, veamos el versículo 9. Bueno, desde el 8, por favor. 8 y 9, todos juntos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Fíjense bien, qué cosa tan tremenda. ¿Se le puede robar a Dios? Uno puede decir, pero ¿cómo le voy a robar a Dios? Eso es imposible. ¿Quién le puede robar a Dios, no? Pero veamos aquí cómo sí. ¿Cuándo le robamos a Dios? Cuando no le damos el diezmo. ¿Cuándo fue la última vez que dimos nuestro diezmo? Fíjense, hay que pensar en eso, ¿sí? Porque si no lo hemos dado, entonces le estamos robando a Dios. Alguien dice, fíjense, he visto en internet, hay tantas cosas de veras tan locas en el internet, en los videos, que hay, luego piensa, ¿el diezmo es de la ley o es de la gracia? Sea de la ley o de la gracia, Dios está diciendo, trae el diezmo y se acabó. O sea, ¿qué tanto estás pensando? Y nos hacemos los muy teólogos. No, es que esto es de la ley, es que esto lo dijeron en Levítico. O sea, evitémonos ese tipo de reflexiones y démosle el lugar a Dios, lo que le corresponde. El Señor Jesús dijo, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y se acabó, ya para qué tanto hacerle tanta algarabía, ¿no? Pero como nos gusta mucho meternos en discusiones teológicas ahí en el internet, andamos pensando, ¿será el diezmo para nuestro tiempo? ¿Sabe qué? Lo que estamos haciendo es poner una excusa para no darle a Dios el lugar que merece. Ese es el problema, ¿sí? Y luego dice, fíjense, luego hasta hay predicadores bien piadosos, porque dicen así, es que ahora que estamos en la gracia, no debe ser el diezmo, ahora debe ser todo. ¿De verdad todo? ¿Le damos todo a Dios? ¿Cuándo hemos recibido
el cheque completito del gobierno y hemos dicho, aquí está, Señor. No, decimos, no, Señor, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees, Señor? El diezmo nada más, ¿sí? O sea, hasta somos bien listos, o nos hacemos los listos, ¿sí? Y ahí es donde le fallamos a Dios, ¿sí? Por hacernos tantas conjeturas y estar pensando mal. Entonces, aquí está el problema. Fíjense bien, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y dice el Señor, yo lo disiparé en un soplo. Miren qué cosa tan tremenda. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? Dice Ageo 1:12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel. Fíjense bien quién oyó. Es un líder de Dios. Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y luego todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Escuchar. ¿Cómo comienza el cambio? ¿Cómo podemos otra vez volver a estar en buena comunión con Dios y poder ser partícipes de sus bendiciones cuando empezamos a escuchar su voz? El Señor me dijo esto. Bueno, lo voy a hacer. Y dice, y las palabras del profeta Ageo, escucharon al profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Fíjense bien lo que ocurrió. 3 cosas. Escucharon la voz de Dios, le hicieron caso a las palabras del profeta y hubo temor delante de ellos. Entonces, ahí está cuando se produce el cambio. Entonces es ahí cuando entonces Dios empieza a bendecir. ¿Por qué? Porque hay una buena actitud. Sí cometimos el error, le fallamos, fuimos indolentes, pero no nos vamos a quedar ahí. Ya vamos a reconocerlo y vamos a dar la media vuelta. No hay que quedarnos ahí. Y entonces cuando Dios empieza a bendecir nuestras vidas. Fíjense bien, oyeron la voz de Dios, hicieron caso a las palabras del profeta Ageo y tuvieron temor de Dios. Dice aquí, fíjense bien, veamos, 2 líderes reedifican. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, aquí dice Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa que Dios estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces volvieron a reedificar, otra vez, empezaron a esforzarse a darle el lugar a Dios. Y es lo que tenemos que hacer. Está bien, ya cometimos el error, le fallamos a Dios, hicimos cosas que no están bien, pero no hay que quedarse ahí, hay que levantarnos, hay que seguir adelante, hay que escuchar la voz de Dios, hay que arrepentirnos, hay que tener temor de Dios y hacer lo que a Dios le agrada. Y Dios es bueno y Dios nos ayuda a salir adelante. Fíjense bien, los líderes reedifican. Ahora, aquí está el papel importante del líder. Si los líderes no son sensibles a la palabra de Dios, ¿qué va a hacer la gente? La gente va a decir, pues, si ellos que son los que conocen más de la palabra, porque así se dice, son los que más conocen la palabra y están más comprometidos con Dios y están viviendo mal, pues ¿yo qué? Yo no voy a hacer nada. Entonces los líderes tenemos que poner atención en esto. Los que Dios nos ha dado la oportunidad de ser partícipes dentro de su obra, tenemos que hacer el esfuerzo. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes de un pastor que no diezma? ¿Qué piensan ustedes de un pastor que no asiste a la reunión de oración? ¿Qué piensan ustedes de un pastor que no predica? ¿Qué piensan de un pastor que no evangeliza? Pues si es el pastor y no hace eso, pues yo tampoco lo voy a hacer. Así pensamos, ¿sí? Entonces, los líderes tenemos que poner el ejemplo, ¿sí? Bien, cuando son sensibles, los líderes reedifican cuando son sensibles a la palabra de Dios, cuando quieren ser ejemplo a los demás y cuando corresponden al apoyo de otros, o sea, corresponden al apoyo de otros, porque hay gente que sí apoya, entonces hay que corresponder, ¿sí? Bien, vamos aquí adelante. Dice el versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Entonces, volvieron. Hubo un cambio, hubo un avivamiento. Reconocieron su indolencia, reconocieron que estaban dando excusas, reconocieron que eran egoístas, pero dieron el giro,
cambiaron, y eso es lo bueno, porque Dios entonces actuó, y fíjense bien, Dios despertó su espíritu, les animó a volver otra vez al camino correcto. ¿Cuándo hay un despertamiento espiritual? ¿Cuándo hay un avivamiento espiritual? Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando hacemos caso al siervo de Dios, cuando tenemos temor de Dios y cuando ponemos manos a la obra. ¿Sí? Es lo que nos enseña Ageo. Es lo que nos está enseñando este pasaje. Entonces tenemos que hacerlo. Para que de esta manera Dios pueda bendecir nuestras vidas. Fíjense bien. Dice, veamos este texto de Esdras 6:5. ¿Qué es lo que ocurrió? Esta casa fue terminada el tercer día del mes Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Lo terminaron, se esforzaron. Empezaron mal, pero hicieron un cambio. Y entonces lograron terminar lo que Dios les había dado. Entonces, es cuando Dios bendice y Dios les anima a seguir en las cosas de Dios. Y Dios es grande, Dios hace cosas maravillosas, ¿sí? Vino esta situación. Bien, con esto terminamos la lección. ¿Y qué aprendemos, hermanos? ¿Qué aprendemos de este estudio? ¿Qué aprendemos de esta última lección?